Los problemas que yo veo más grandes es que desde la carrera, por ejemplo, yo soy criminólogo y a lo mejor Alan, que también es criminólogo, no me dejará mentir, desde la carrera ya nos dicen, es que tú eres criminólogo, vas a ser guardia, tú eres criminólogo, te vas a dedicar a ver cámaras nada más. Y ya desde la carrera uno a veces está mentalizado que pues a eso es a lo que voy, ¿no? O voy a terminar de policía, voy a terminar de ministerial, que no tiene nada de malo, obviamente, pero la seguridad es más allá, es algo más allá. Y si de la carrera ya nos estamos mentalizando que vamos a terminar de eso, pues ahí viene el problema, porque ya lo traemos en la mente, ya lo traemos bien arraigado. Hola, buenas tardes. Estamos en un episodio más de Hablemos de Seguridad. Hoy tenemos un invitado especial. Quiero recordarles que estamos en el desayuno de AMPAC y Asís, como son todos los últimos viernes de cada mes. Y hoy quiero presentar al ingeniero Juan Carlos Camacho. ¿Cómo estás, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Excelente. Gracias. De hecho, si gusta, puedes acercar un poquito más Sí, al micrófono. Por otro lado, también quiero presentar a Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Alan? Un gusto estar aquí un capítulo más con tremenda presencia de Juan Carlos Camacho, el ingeniero Juan Carlos Camacho. Gracias por estar en este capítulo con nosotros. Gracias a ti, Víctor. A mí lo que me honra es estar con gente tan joven. Ok. Gracias. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy emocionado del capítulo que vamos a grabar el día de hoy. Creo que va a ser un muy buen capítulo y contento por estar aquí. Excelente. Juan Carlos, hoy quisiera presentar con ustedes básicamente o que usted nos muestre lo que es la semblanza, porque hoy queremos platicar un poco de la exposición que usted dio el día de hoy aquí en el Desayuno de Asís. Si nos puede comentar un poquito más cuál ha sido la trayectoria que ha tenido, cómo nos puede deleitar con toda la experiencia que tiene. Pues mira, no sé si sea un deleite, pero sí te puedo decir que es un gusto. Dos cosas. Primero, compartir con gente joven, y recordarán que decía, yo tengo un hijo de 35 años que trabaja en Banco Santander, Carlos Iván, y trabajar con los jóvenes a mí me nutre porque es apoyar el desarrollo de la gente joven. Pero mira, me dices que una pequeña semblanza. Bueno, pues yo soy Juan Carlos Camacho Martínez, soy de profesión ingeniero civil, tengo una maestría en Administración de Negocios por el TEC de Monterrey, certificado como CPP desde hace más de 20 años. Mi principal trayectoria fue bancaria. Yo tuve la oportunidad de desarrollarme en diferentes puestos en Banco Nacional de México. Posteriormente tuve la oportunidad de entrar a la logística, al transporte multimodal en Transportación Marítima Mexicana. También me tocó participar en el retail con Grupo Gigante. Y ahí llegó un punto de mi vida donde dije, siempre tengo la experiencia estando del lado del cliente. Me falta la experiencia del proveedor. Y recibí una invitación de una empresa americana para hacerme cargo de las operaciones de Intercom, seguridad privada, en México. Y estuve con ellos, y fue muy importante para mí, porque a veces cuando estás solo del lado del cliente, le pides a tu proveedor cosas que no son factibles. Claro. Tú dices, quiero bueno, bonito y barato. Y eso no se puede. Claro. La calidad cuesta. Tienes que invertir en seguridad. Si quieres a los mejores, tienes que pagarles. Hay un dicho americano que seguramente conocen. ¿Quieres changos en vez de policías? Págales cacahuates. Y eso es cierto, eso es cierto. Entonces ahí tuve la oportunidad de aprender, de tocar esa fibra sensible del lado del proveedor, de entender que a veces como clientes somos impositivos, somos poco realistas, y me dio esa tesitura para poder equilibrar mi experiencia profesional. Y bueno, pues de ahí me invitaron a trabajar en un Grupo Lala, haciéndome cargo de la empresa de seguridad del grupo. Y bueno, pues tengo ya 12 años, del 2012 a la fecha, trabajando con ellos, muy orgulloso, y es un poco la semblanza de mi trayectoria. Queremos, de hecho, agradecer el tiempo que se haya tomado con nosotros para tomar esta plática y también al equipo de AMPAC y de CIS que nos permitieron como tomar este tiempo para tener esta entrevista, esta plática, este podcast con usted. Y lo que queríamos abordar en este episodio, lo que nos gustaría trabajar, sería como las recomendaciones que hay para lo que es la seguridad en el transporte. Ya lo tocamos el tema pasado o el episodio pasado en el desayuno. Hablábamos de lo que es CityPath, hoy hay cuestiones más
en planta sobre lo que es la seguridad de cadena de suministros. Y ahorita como que haciendo más grande la información o haciendo como que complementando la información pasada, pues ya trabajamos más un poco lo que es la cadena de suministros en el transporte, en carretera. ¿Qué nos puede hablar un poco más sobre eso? ¿Qué recomendaciones hay que trabajar? Bueno, mira, lo que yo puedo compartirles es el enfoque que considero es útil en la prevención de riesgos para el transporte primario de mercancías, transporte carretero, donde este nuevo enfoque, que no es tan nuevo, pero al menos son pocos los que lo utilizan, es tener un enfoque preventivo basado en la correcta administración de los riesgos. Yo soy un confiado en que lo que no se mide no se controla. Por lo tanto, ¿cómo quieres proteger una empresa si no la conoces? Lo primero es conocer tus operaciones, entenderlas, saber cuál es el objetivo de tu compañía y cómo seguridad patrimonial se adosa a ese objetivo, cómo contribuyo a que el negocio obtenga su objetivo. Porque ninguna empresa productiva que no se dedique a la seguridad, el objetivo no es hacer seguridad, el objetivo es producir, comercializar y obtener un ingreso. Pero cómo seguridad patrimonial encaja en ese objetivo para que se logre este objetivo. Entonces, es un enfoque donde en base a esa identificación de los riesgos se establece también la dimensión de estos, qué factible o no factible es que se presenten y de darse cuál sería el impacto. Entonces dictas un tratamiento y estableces controles para evitar vuelvan a ocurrir. Yo creo que esa es la base de este enfoque, porque en base a ello podemos, si entiendo el negocio, si entiendo qué riesgos, tengo la correcta magnitud, pues ya sé a dónde voy, ¿no? Ya tengo rumbo, ya no estoy disparando a ciegas, ya sé concretamente a dónde tengo que enfocarme y como tal, cuando dicto ese tratamiento, tengo que ser muy objetivo para tener una justificación de costo-beneficio. Cada peso que invierto en seguridad, ¿qué retorno voy a tener? Vía reducción de siniestros, vía reducción de pérdidas o en intangibles, ¿no? Como qué tan sólida es la imagen, la reputación, cómo contribuyo a que esto permanezca y algo que es muy importante, ¿no? La salvaguarda de todos los colaboradores, del personal, de inversionistas, clientes, proveedores que trabajan en la compañía. Entonces, creo yo que ese es un esquema que ha funcionado, que sigue funcionando y donde a veces las empresas no tienen esa claridad y eso lleva a que las unidades de seguridad patrimonial sean vistas como los administradores de los guardias o el cuate que cuida la puerta, y seguridad patrimonial es infinitamente mucho más que eso. Pero depende de los profesionales, depende de gente como nosotros que se formen nuevos especialistas, que tengan el sustento y validez que da el conocimiento, sumado a la experiencia, y se tenga un front desk muy sólido, muy competitivo y sobre todo que atiende y responda a las necesidades que hoy la industria tiene. Excelente. Hubo dentro de la plática que usted mencionó, yo no sé si quiere alguien aportar algo más en el momento. Sí. Creo que sí es muy importante lo que usted comenta de que cualquier programa de seguridad, ya sea de logística o de cualquier área de seguridad patrimonial, tiene que ir siempre alineado a las políticas, misión, visión, objetivo del negocio. Y definitivamente en base a eso es como se puede definir el costo-beneficio. Actualmente, con la problemática que existe en las carreteras de nuestro país, definitivamente este punto tiene que ser algo que tengan en cuenta todos los responsables de la seguridad, porque van a tener que intervenir o modificar su plan de protección para la logística, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con este enfoque, porque de esa manera es más fácil venderlo con los ejecutivos. Totalmente de acuerdo, pero también debes tomar en cuenta que en este enfoque preventivo debemos tener muy claro todas estas acciones que debemos tomar como un área patrimonial son antes de que sucedan las cosas. ¿Cómo prevengo? Porque después, pues, ya tengo que reaccionar a ese impacto
Y entonces entran otras variables que están fuera del control de los otros especialistas. ¿A qué me refiero? Yo no hago la persecución del delito, para eso hay autoridades y corresponde a ellas. Que tan bien o que tan mal lo hagan, bueno, pues eso no está en discusión. Lo que debemos es nosotros, ¿cómo prevengo? ¿Cómo hago que mi organización tenga el menor impacto y podamos prevenir aquellos riesgos que nos afectan? Y si se da, pues debo garantizar que el impacto sea el menor. Y ese lograrlo es tener una muy buena relación con las autoridades en los 3 niveles de gobierno, dar facilidades, y cuando me refiero a facilidades me refiero a aportar la información necesaria, y todo parte de algo tan simple como hacer una denuncia. A veces queremos que nos apoyen, pero nadie hace una denuncia, nadie ejerce ese derecho que tenemos. Te exijo que haya ahí un castigo porque me hicieron esto, y tu autoridad responde, y te vengo a aportar las pruebas que tengo para que puedas tú hacer tu trabajo, y el mío es aportarte elementos y dar seguimiento a las cosas. Yo creo que eso ayuda, pero definitivamente este es un trabajo que tiene que ser con ese partnership entre autoridades, entre empresas del gremio, entre asociaciones, todos por el bien común, primero de las empresas que representamos, después de la ciudad, el estado y este país que está muy urgido de que haya esfuerzos reales coordinados para mejorar la seguridad en este flagelo que es el robo de mercancías en carretera. Que de hecho ahorita lo mencionábamos y era la intervención que quería hacer hace ratito. Lo mencionabas en la plática que nos dio en la exposición, se puede llamar así, sobre que la seguridad tiene que pertenecer al C-Suite. O sea, el hecho de que el director de seguridad, el CSO, debe ser un CSO, debe existir un Chief Security Officer que permita que la seguridad sea parte de la toma de decisiones y que lo contemplen como una división necesaria o requisitosa para que la empresa pueda continuar. O sea, porque lo acaba de mencionar hace rato. Mencionaba que sí, igual la empresa se dedica a producir tabaco, por ejemplo, pero el hecho es cuánto tengo que invertir en seguridad para que mi venta de tabaco sea rentable y no sea una pérdida, porque yo produzco mucho, vendo mucho, pero me roban bastante también. Entonces es parte de ese proceso. Entonces también lo veíamos con John Rodríguez en una plática anterior, el cómo el C-Suite tiene que ser parte de la seguridad o viceversa, la seguridad tiene que ser parte del C-Suite. Totalmente de acuerdo contigo, solo que yo te diría que los invito a ustedes a la reflexión. Suena fácil, quiero ser parte del C-Suite. La pregunta es, ¿y estás preparado para ser parte del C-Suite? ¿Entiendes su lenguaje? ¿Tienes manera de aportar elementos para que se preste la comunicación? Eso es algo bien importante porque por estereotipo los responsables de las áreas de seguridad son vistos como los administradores de vigilantes, los que cuidan la puerta, los que llevan o agarran al pillo para meterlo atrás de las rejas, y no se ve la parte preventiva donde tú debes tener el conocimiento y desarrollar las capacidades para poder establecer un análisis financiero, para poder entender las operaciones de la empresa en el giro que estés, porque eso te va a permitir que puedas establecer la comunicación con tus interlocutores, con finanzas, con administración, con recursos humanos, con producción, con operaciones, con logística. Y hablando el mismo lenguaje, puedas externar cómo puedes apoyarlos a ellos para que la empresa en lo general logre sus objetivos. Cuando tú logras transmitir esto, entiendes el concepto, lo primero que debes entender es que no es hacer seguridad por hacer seguridad, no es poner controles por poner controles, es cómo apoyo las operaciones de mi empresa para que ellos puedan cumplir su ciclo productivo y lograr el fin común, que es hacer una empresa productiva rentable, y para tal yo contribuyo de esta manera desde mi curul, desde la seguridad. Pero es importante tener esa habilidad de comunicación, pero más importante conocer el giro o empresa donde estás y tener recursos para poder intervenir y aportar. Y eso no se logra de la noche a la mañana, sino se construye con el tiempo y prestando mucha atención y oído a las necesidades de tu empresa. Y si a eso le sumas conocimiento técnico, preparación, academia, bueno, pues creo que estás del otro lado. Yo no tengo nada contra la gente empírica, al contrario, pero creo que la experiencia no alcanza.
debe tener dosis de conocimiento, debe tener doctrina, debe tener academia, y si juntamos eso con la experiencia, se potencializan los resultados. Claro. Uno de los problemas que yo veo más grandes es que desde la carrera, por ejemplo, yo soy criminólogo y a lo mejor Alan, que también es criminólogo, no me dejará mentir, desde la carrera ya nos dicen, es que tú eres criminólogo, vas a ser guardia, tú eres criminólogo, te vas a dedicar a ver cámaras nada más. Y ya desde la carrera uno a veces está mentalizado que pues a eso es a lo que voy, ¿no? O voy a terminar de policía, voy a terminar de ministerial, que no tiene nada de malo, obviamente, pero la seguridad es más allá, es algo más allá. Y si de la carrera ya nos estamos mentalizando que vamos a terminar de eso, pues ahí viene el problema, porque ya lo traemos en la mente, ya lo traemos bien arraigado. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Y yo te diría que hay que romper ese paradigma. Correcto. Y la forma de romperlo es tener la visión de que nosotros podemos contribuir a los objetivos del negocio desde nuestra trinchera, y no es precisamente cuidando a los guardias o esto, sino es haciendo un análisis integral de los riesgos y amenazas que tiene la organización y tener la capacidad técnica humana para poder exponerlo y persuadir, convencer a quien tienen que tomar decisiones de que es necesario. Y yo te diría, seas criminalista, seas abogado, seas ingeniero, si tú tienes primero el enfoque a dedicarte a una tarea difícil como es hacer seguridad y lo haces con pasión e inviertes en tu desarrollo, te aseguro que vas a tener éxito, porque esta es una carrera que se trabaja con el tiempo, que se debe querer. Y te voy a decir por qué, pareciera solo un comentario romántico, pero no. El que tú salvaguardes vidas, el que tú protejas instalaciones, patrimonios, que son muy importantes porque de eso se genera trabajo para las personas y entonces apoyas la economía. Y si ves ese ciclo completo, te das cuenta que tu contribución es muy importante. Yo celebro, ustedes que son gente muy joven, que tengan ese interés, y mi comentario sería: no abdiquen, sigan, no importa la carrera base. Repito, para mí el principal ingrediente, decía en la plática, es saber administrar, porque todo es administración. Finalmente los recursos ahí están, pero debes saberlos combinar, utilizarlos, que ahora, que después, y poder en base a ello establecer una estrategia. Y de verdad, créanme que es una disciplina que da mucha satisfacción y que está en ruta hacia ser algo formal. Ya hay universidades que están haciendo licenciaturas en seguridad. Primeramente era pública, ahora ya se está abriendo a todas las... Ya hay carreras que incluyen como material base la administración de riesgos, y eso es hermoso porque le están dando formalidad, le están dando... Y ya no es como agregado, a ver si sabes o no, ya es una disciplina, una materia, y creo que todos los que estamos aquí nos toca poner nuestro granito de arena para que esto se haga más sólido y cada vez haya más profesionales en materia de seguridad y administración de riesgos. Que de hecho ahorita que menciona eso, era un tema que quería tocar. Ahorita estoy cursando mi segunda carrera, estoy estudiando psicología. Previamente soy ingeniero industrial, y a lo que voy es, y hablando con Víctor y Alan, que son criminólogos, considero que materias que son fuera del área de negocios, o sea, que no la ven como negocios como tal, como alguna ingeniería industrial, como un licenciado en administración, como algún mercadólogo, etcétera, no tienen tan fuerte lo que son las materias de administración. Y lo digo porque lo estoy viendo ahorita como psicólogo. Es, si acaso llevé una materia y es por encimita, donde te muestra nada más qué es el FODA y cómo se lee, ni siquiera cómo se lee en un KPI, y dices, a ver, voy a administrar un consultorio, acá ellos van a administrar un departamento. O sea, creo que lo básico tiene que tener una materia dedicada a lo que es la administración como tal, para hacer más robusto su plan de negocio, su plan de estudios. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, la misma escuela está perpetuando el hecho de que cuando sales de criminólogo estés limitado hasta cierto campos de trabajo, porque no tienes como que toda la cartera llena. Totalmente de acuerdo, y yo te agregaría, la vida de las personas se debe administrar. Claro. Y dentro de esa administración debes tener disciplina. No es casualidad, las personas que logran tener éxito es la disciplina y el plan que trazaron para alcanzar sus objetivos. Eso es administrar los recursos que tienes. Entonces,
en un principio básico, intrínseco, la administración está en la persona, hay que hacerlo. Y si a eso, en función de la especialidad que cada uno tenga, le agregas los ingredientes, seguramente es más fácil que logres el objetivo que buscas. También, perdón, también creo que aquí un buen apoyo, que al menos así lo sentí yo, es asociaciones como ASIS y como AMPAC, porque por ejemplo el tema de administración yo lo conocí un poquito más a profundidad, porque realmente, como bien decía Dani, en la carrera de criminología llevé nada más una materia de estadística un semestre, pero nada de administración hacia profundidad. Y en ASIS, en el POA, en la parte de administración de la seguridad y todo lo de gestión de riesgos, pues sí te da un poquito esa visión de que tienes que entender las necesidades del negocio y alinearte a ellas. No es nada más el poner medidas estrictas, sino hacer un análisis de costo-beneficio, conocer acerca de indicadores, balances, o sea, todo ese tipo de cuestiones sí te lo da el material, por ejemplo, que maneja ASIS. Totalmente de acuerdo. Mira, tocas un punto del cual yo soy un convencido. Yo me hice miembro de ASIS hace tanto tiempo porque precisamente quería el amparo de una organización internacionalmente reconocida que avalara que yo era un especialista en la seguridad. Después busqué certificarme CPP precisamente para tener acceso a más información, pero no solo de mi entidad, sino global, para poder ver enfoques distintos. Hay mucha literatura que hoy por hoy tal vez no esté traducida al español y que la gente por ello sea una limitante. Y creo que tener acceso a estos foros, a estas asociaciones, te permite tener acceso a la información. Y es muy importante tener acceso a la interacción con otros profesionales de todos tipos, de diferentes especialidades. Y yo en lo personal soy un devoto de ASIS. Me gusta su concepto. Creo yo que es la única asociación formal en el mundo que reconoce a los especialistas de acuerdo a los mecanismos de acreditación que tienen y que nos permite tener, déjenme decirlo de esa manera, una credencial válida de decir, mira, soy un especialista y lo avala esta asociación. No soy empírico, tengo toda la capacidad técnica y humana y como tal es importante. Entonces, yo creo que asociaciones como estas de verdad es importante que existan, y cuando se abren capítulos como el capítulo México, el capítulo Norte, como el propio AMPAC, bueno, pues esas asociaciones nos dan ese abrigo a los especialistas, nos permite tener algo que es muy importante, interacción con autoridades, porque nunca será igual que vayas tú a título personal a que vayas abrigado por una asociación y entonces se vea que es un gremio y tengas más fuerza para que haya eco a tu petición o tengas una respuesta que atienda a la necesidad. Entonces, yo diría que bien por ASIS y que ojalá haya más asociaciones, más grupos nacionales, no solo americanos, ¿no? Que hagan lo mismo, que imagínense en el tiempo hay alguna acreditación nacional con el aval de alguna universidad, de algún tecnológico, que avale esas carreras, que de esto sería fantástico, ¿no? Y que agremiara a tantísimo especialista y aquel que tenga una amplia experiencia, una carrera definida, seguramente tendrá mucho que aportar en la formación de los nuevos miembros de estas asociaciones. Y que es importante también el hecho de que indirectamente todos hacemos seguridad. O sea, puede ser que nosotros nos dediquemos a la seguridad, pero indirectamente todos de alguna manera hacemos seguridad. Tenemos que trabajar con la seguridad tanto personal, tanto física, tanto de tu casa. Entonces, como que excluir a las demás profesiones o excluir a los demás trabajos o a las demás áreas, siento como que es algo egoísta. O sea, como que algo de que, bueno, yo soy la seguridad y yo tengo que hacerlo de esta manera. Siento como que se tiene mucho y hay que romper ese paradigma para poder incluir las demás áreas entre los a nosotros y que no solamente sea EHS el que te hace las brigadas y el que te hace los simulacros, sino también hay un simulacro de gestión de riesgos, un simulacro de ver cómo la seguridad patrimonial puede ser tan importante para tener ese concepto donde todos los demás departamentos existan. Sí, y déjame decirte que eso no es de origen. Hace mucho tiempo había seguridad y el responsable de seguridad
Lo mismo veía la parte de safety que la parte de security. Ha sido los niveles de especialización lo que han llegado a hacer esta división, y hay otras que hablan de medio ambiente, de salud ocupacional, la seguridad industrial, pero creo yo que todas nos tocamos en un punto, porque finalmente todas convergen en la salvaguarda de la integridad de las personas. Entonces, entre más engagement, mientras más conexión haya entre ellas, creo que la efectividad va a ser mayor. Y vamos, encantado, porque creo que además te amplía el scope cuando dices mi especialidad es security, pero también sé de medio ambiente, también sé de protección a personas, de protección civil. Hay un rubro que a veces solo dice, no, es el de seguridad, la protección ejecutiva, que es muy importante, porque al final el ser humano está en todo, y hay que tener esa integralidad de las cosas, y también si tú tienes la capacidad de escucha, de interrelación, pues hay que prestar oído a lo que tienen que decir otras personas, ¿no? Y no cerrarte, no, esto es mi cobertura, este es mi trama control y lo demás no me interesa. Al contrario, hay que buscar cómo contribuyo, cómo me coordino, cómo logro potencializar los resultados de estas disciplinas que mencionas. Hay que diversificar, ¿no? Hay que saber un poquito de todo, definitivamente. Que digo, también es importante el cómo fuimos como que cambiando el tema de la plática de lo que iba a ser una seguridad en el transporte a cómo debemos saber hacer seguridad, que la neta no es queja, al contrario, o sea, muy agradecido en el hecho de cómo cambiamos la dinámica de la plática, y esto nos da tema para poder seguir hablando horas. O sea, realmente es una plática muy, muy diversa, muy amplia, en la cual podemos seguir trabajando en seguridad, en cuestión de cadena de suministros, en cuestión de análisis de riesgos, en cuestión de todo. Me gustaría comentar también, o sea, para no salirnos tanto del tema, alguna recomendación que le pueda dar a las empresas el saberse cuidar en carretera después de haber tocado todo lo que es el saber hacer seguridad. Mira, yo creo que la desviación no es tan grande. Te voy a decir por qué. Porque la esencia es cualquier empresa dedicada al transporte tiene que conocer el nivel de riesgo que experimenta, cómo es afectado y dónde pasa. Es decir, los qué, los cómo y los porqués. Yo creo que de alguna manera, si tienen esa respuesta, entenderán, primero, sí soy transporte, pero ¿dónde me están afectando? ¿Dónde tengo estos puntos críticos? Y como tal, le tengo que preguntar, bueno, ya sé dónde, pero ¿por qué a mí? Ah, bueno, porque tú eres una empresa que te dedica a mover determinada carga que hoy es atractiva. Ok, ¿para qué tengo que hacerlo? Bueno, pues tengo que hacerlo para que mi empresa siga siendo rentable, porque los costos de los seguros me están comiendo, porque no tengo operadores que quieran trabajar, porque cada vez es más abortivo esta labor. Es decir, los operadores que son humanos tienen miedo de circular en autopistas donde no se les brinda seguridad, donde pueden perder la vida en un segundo por no haber seguido o porque el criminal se puso nervioso y disparó. Entonces, si te fijas, yo creo que una recomendación para las empresas es que conozcan las amenazas que tienen, que establezcan la correcta dimensión de ese peligro, porque a veces creemos que todo es para todos y en mi opinión no es así. Oye, ¿qué te afecta a ti donde circulas? Y en función de eso, voltear a ver qué de eso puedo resolver internamente o contribuye y qué externamente. Internamente, oye, esto pasa porque tengo dentro de todo operadores desleales, porque mi equipo de transporte está obsoleto, porque no estoy invirtiendo en sistemas de monitoreo. Todo lo que platicábamos en la charla del transporte tiene que ver, si se fijan, una vez que conozco qué me pasa, bueno, ¿cuáles son los criterios? Si sé qué interno y qué externo, bueno, ¿qué puedo hacer internamente? ¿Qué puedo hacer externamente? Y dentro de lo que puedo hacer, hay medidas físicas tangibles, hay medidas que son totalmente operacionales vía métodos, procedimientos, reglas, porque a veces es algo tan básico, no tienes que invertir, lo que tienes que es meter orden. Claro. y trazar. Hay geocercas, hay puntos que no puedes pararte, operador, que no puede, porque comprometes mi carga, pero todo esto lo vas a saber siempre y cuando conozcas en qué punto estás parado, y eso, si no lo sabes, ¿contra qué te defiendes? Hay una máxima de seguridad que dice, nadie puede proteger lo que no conoce. Y eso es cierto.
¿Cómo quieres diseñar medidas de prevención en el transporte, en las autopistas, si no sabes qué autopistas, cómo me pegan, quién me pega, qué buscan? Y en función de eso, dictar ese tratamiento donde yo les diría, ya sé cómo pasa, dónde pasa, bueno, qué tengo que hacer. Y cualquier recomendación, siempre tamizarla a través de una evaluación costo-beneficio. Cada peso que invierto en seguridad, ¿qué beneficio, qué retorno va a traer a la organización? Porque poner seguridad por poner seguridad, perdón, no tiene sentido. Hay que ver, oye, mira, resulta que tenemos que ese sistema de posicionamiento satelital hay que reforzarlo. Muchas empresas tienen algo básico solo por cumplir, pero resulta que el monitoreo es diurno. Oye, en la noche, ¿no crees que no me asaltan? Oye, quiero hacer y resulta, sí, tengo esto, hago monitoreo. Y tienes un pobre amigo que ve, vamos para poco, 50 unidades. No tienen la capacidad de estarlas monitoreando. Tu sistema es tan básico que no aporta elementos que puedan ayudar. Eso tienes que tenerlo. Y en función de ello, ok, si paso de lo virtual, de la parte de monitoreo, tengo que también tener medidas. Yo hablaba de hacer auditorías, tanto internas como externas. ¿El proveedor que tengo es el correcto? ¿Él tiene un esquema robusto de selección de su personal? ¿Tiene unidades en buen estado? Y se tiene que no, tenemos que verlo también nosotros. ¿Por qué? Porque cada unidad que por descompostura o falla mecánica se detiene, compromete mi carga en ese momento. Y eso es parte de esto. Entonces, no estamos tan desviados porque todo tiende a ser la administración de riesgos. Y por otro lado, pues como les decía yo en la charla, ¿no? Si ya tengo las medidas, tengo que probarlas, tengo que ver la efectividad. ¿Por qué? Porque tengo que tener la capacidad de ejecutivamente presentar a los directivos de la compañía el beneficio que se está obteniendo para que obtengan la autorización de los recursos necesarios para poder continuar con lo que empezó con un piloto y debe extenderse. Ahora hay que entender, ninguna medida es permanente. ¿Por qué no es permanente? Porque los riesgos mutan, porque las amenazas cambian. Y entonces esa flexibilidad debes tenerla para decir, esta medida que funcionó ahora ya no funciona, tengo que combinarla con alguna otra, tengo que darle vigencia, y eso implica que esto es una carrera dinámica. No, nunca para. Y recordar algo que también es muy importante, en el transporte no todo es para todos. A veces creemos que una solución es para toda la flota de secos, refrigerados, y no, hay que ver, es para determinada flota, es para determinado tipo de carga, para determinadas zonas, determinados tramos carreteros, y tener la versatilidad de que si eso mitiga el riesgo y empieza a tener resultados, y ahora los riesgos se cambian a otra zona o mutan a bueno, pues tengo que igualmente ser dinámico, flexibilizarme y combinar medidas, meter algunas otras, algunas cancelarlas, precisamente para siempre estar al día en las necesidades reales de mi negocio y poderlas mitigar con medidas igualmente reales, vigentes. Y no nos olvidemos, la tecnología en seguridad avanza como la tecnología en general, todo el tiempo. Y eso implica que nosotros, una recomendación que sería para el transporte, señores, inviertan también en tener gente que les hable de tecnología, que les hable de ciberseguridad, que les hable de las tendencias en materia de geolocalización, georreferenciación, de cómo puedo tener un rastreo mucho más efectivo. Hay cantidad de data que genera un transporte que no utilizamos, que podemos, y todo con enfoque a seguridad, No estoy hablando, o sea, no me interesa hablar de rendimientos, porque eso le interesa al de logística. Claro. Pero a mí me interesa saber, oye, ¿por qué este conductor en esta ruta tiene 3 incidencias en el mes? Pregunta, ¿o es el de la mala suerte? O a lo mejor él está dando facilidades, o qué mueve ese conductor que está teniendo. Eso es bien, ese análisis es interno. ¿Existe en mi empresa un código de ética? ¿Existen procedimientos muy concretos de qué sí puede y qué no debe hacer? Acuérdense que en México, como en todos lados, lo que no está prohibido está permitido. Claro. ¿Cómo le puedes decir a alguien no hagas esto y quién me dijo a mí que no podía hacerlo? Entonces, algo tan básico creo que es importante. Y muchas empresas hoy crecen como empresas familiares que van creciendo y tienen suerte porque la necesidad de transporte, que van creciendo, pero crecen en desorden, sin un gobierno corporativo, sin métodos ni procedimientos.
Y hay que fijarse en eso. Yo te diría que esa es la recomendación. Y de hecho, como experiencia nos ha pasado, trabajamos aplicando pruebas de polígrafo en diferentes empresas y siempre veíamos un común denominador con los operadores de tráiler, que algunos o los que salían sospechosos para polígrafo, los que salían como para entrevista, veías que en su análisis de riesgo, más que todo su estudio socioeconómico, tenían 2 casas, 3 familias, 5 carros. Y dice, señor, ganas 40,000 pesos al mes, ¿de dónde sacas para hacer todo eso? Entonces, ahí decíamos, lo agarrábamos como chiste personal. De seguro es, no sé, transportista, de seguro es montacarguista, o sea, por el tipo de puesto que tiene y por los riesgos. De hecho, acabamos de grabar un episodio en el cual empezamos a analizar los riesgos de cada uno de los puestos por los riesgos a los que tienen facilidad para poderse beneficiar de eso. Y salían los operadores que tienen esos riesgos se lo mencionó, de la venta de la llanta, de pararse la cachimba por diésel, entregar la mercancía, etcétera. Y mira qué importante es lo que dices. Si no monitoreo a mi personal, y hay cosas muy simples. En seguridad todos sabemos que dice un dicho que ni el amor ni el dinero se pueden esconder. Cuando tú ves un operador que su nivel de vida no corresponde a su nivel de ingreso, debe ser una alarma. Algo está pasando. ¿Cómo puede ser que el señor cambie de auto con tan frecuencia, que tenga esas 2 casas, que vista así, que haga... ¿Qué está haciendo? Entonces tienes que analizar y ver, oye, ¿ha tenido siniestralidad en esa ruta? Porque a veces no necesariamente es que él directamente haga o cometa la infracción, pero él tiene acceso a información que puede comprometer. Y para los de afuera, para los malos, esa información es oro. Y se paga esa información. Entonces, si no tenemos esos controles, cuidado, porque el enemigo puede estar adentro. Y hablabas de exámenes de confianza. Yo creo que cualquier posición, porque a veces decimos, es el operador, como recordarán cuando hablábamos de robos en oficinas, es el de limpieza. ¿Y por qué debe ser el de limpieza? Porque es el pobre, y no puede ser el compañero. Hay gente que incluso roba solo por afición. Esto es mi toma, espérame, hay que saber, hay que entender las conductas humanas y ser justos. Entonces, muy importante es conocer de dónde viene tu personal, qué está haciendo y establecer monitoreos, que haya indicadores, que sean alarmas puntuales, decir, aguas, esto está pasando, ¿no? Y no solo cuando yo diría, porque a veces sí es el operador, pero ¿y si la información está saliendo de tráfico? Si está saliendo de torre, y todo es transporte, ¿eh? Si está saliendo de mantenimiento, si está saliendo... ¿Cuántas veces no una empresa con empleados desleales resulta ser que es algo simple? La empresa invierte para comprar llantas y tener elementos de rodación adecuados a las autopistas y demás, y resulta que se para en la cachimba y le dan un gallo y da la llanta nueva, y eso le cuesta a la compañía. Entonces, y resulta que nadie marca, nadie pone un suaje o no hay manera de identificar, incluso vía sistemas, que, espérame, estas no son las ruedas, ¿no? Y entonces estamos permitiendo que el señor haga negocio a costa de la compañía y a ti te cuesta, oye, es que qué casualidad, tenía llantas nuevas y ya hay que cambiarlas, mira los gallos que trae. Y el señor está haciendo negocio, pero nadie checa eso, ¿no? Entonces, tenemos que estarlo viendo y yo diría, ese monitoreo interno es muy importante en las compañías, al igual que todas las medidas adicionales. Hablábamos de custodias virtuales, hablábamos de custodias armadas. Lo interesante, repito, es saber qué es para cada quien, cuál es el momento. Si las tamizamos además con una evaluación costo-beneficio, estas pueden aplicar. Y algo que es importante, medir el rendimiento o la justificación, es decir, ¿está dando el resultado que esperamos? ¿Se logró? Pequeñas y afortunadamente tienen un crecimiento exponencial, a veces acelerado, y se quedan con controles de empresa familiar o pequeña cuando ya es una empresa mediana o incluso grande, ¿no? O también que empiezan a tener una subcontratación ellos y a lo mejor ellos ya tienen medidas de control un poco más estrictas, pero sus asociados de negocio no las cumplen o no las tienen, ¿no? Y eso a la vez también genera problemas y
me ha tocado verlo en muchas empresas, como que es una constante que no han atacado tan profundamente. Mira, tocas un punto bien importante. Yo te diría que este problema hay que verlo desde dos ópticas. Yo entiendo que esa empresa familiar que de lo pequeño pasó a lo grande, qué padre, yo diría tuvieron éxito y es una empresa en desarrollo. Y qué bueno que se preocupen por tener controles. Pero yo, que soy la parte contratante de los servicios de transporte de ese tercero, es mi respuesta. ¿Es la empresa que me conviene? ¿Es la empresa que debo tener? Si es una empresa que no se ha desarrollado, que no tiene gobierno corporativo, que no tiene un compliance, que no... pues a lo mejor no es la empresa con la que debo trabajar. Y al final, perdón, ¿quién es el tonto? Pues yo que los estoy contratando. Yo tampoco voy a decir, oye, tengo que, por favor, empresa... Entiendo que hay una labor de desarrollo de proveedores que toca a todos los usuarios de ese servicio, pero tiene un límite, lo demás le toca a la empresa. Y lo que a ti te toca es decidir si esa empresa es la empresa que debe trabajar contigo en base a tus políticas, tus procedimientos y a tus intereses. Finalmente, esto es un negocio y hay que entender. Entonces, creo que esa evaluación de proveedores es muy importante. El estar checando que lo que en un inicio te dijeron que iban a desarrollar lo tengan, que cuenten con ello. Primera llamada, te advierto, oye empresa, esto no me está gustando, estás teniendo esta problemática, resuélvelo. Segunda llamada, oye mira, te voy a descontar de tu facturación esto porque estamos teniendo. Tercera llamada, gracias, fue un placer y contrato a otra. Claro. Pues sin nada más por agregar, quiero agradecer mucho la plática que tuvimos el día de hoy. Por cuestiones de tiempo sí tenemos que terminar el episodio. Agradeciendo otra vez el que nos haya acompañado en este podcast, sabiendo bien que este tema da para podernos quedar hablando más horas, o sea, realmente, y no lo quiero cerrar a que sea nada más esta plática, sino podernos ver en otra ocasión tocando un tema diferente. O sea, la invitación está abierta para lo que es el canal, tanto de nosotros como el CESA de Hablemos de Seguridad, como es el mismo contenido que se sube en Asís y en Ampac. Entonces, pues nada, ingeniero, quisiera agradecer su presencia. ¿Quiere anunciar alguna red social, su LinkedIn, para que lo puedan ver aquí abajo? ¿Dónde lo pueden encontrar? Básicamente, el agradecimiento es mío por darme la oportunidad de compartir esta información. Déjame decirte que te pediría que la gente que quiera contactar lo hagamos a través de WhatsApp. Claro. Por razones de seguridad. Okay. Tengo mis redes sociales y te voy a decir algo, pareciera, pero es algo que también tenemos que tener. Así como son muy poderosas las redes sociales, te quiero decir que la gente es tan indiscreta, es tan falta de cuidado, que publica cosas que no debiera publicar. Claro. Y te recuerdo que el criminal también está ávido. Oye, a ver, ¿quién está? Oye, mira. Y los que nos dedicamos a hacer esto, también tenemos que tener ese espectro de seguridad. Me interesa que él se entere de lo que yo hago, me interesa, aguas, cuidado. Entonces yo te diría que en este grupo cerrado, en esto, tienen mis datos de contacto, para mí es un placer. Y esa es la razón. Tengo un perfil, obviamente, de Facebook, claro. Pero si tú lo vieras, aparece la carita feliz. ¿Y quién es este gallo? ¿Y qué hace? Y vean, a veces dicen, no, mira, y yo estudié acá y tengo esto y estuve acá. Cuidado, porque así como ayudan a tener una difusión, una réplica, un acceso a información, algo, también cuando las usas de manera irresponsable, cuando aportas información que no debieras aportar, cuidado, creo que te estás exponiendo. Y perdón, pero quiero ser consistente con lo que hago. Claro. Hago seguridad. Y es bastante válido, es bastante correcto. Como quiera me deja tener que poner las redes sociales de Asís y de Ampac, Por favor. Que son pues básicamente la invitación para que puedan ver ese tipo de pláticas como la que tuvimos el día de hoy. Cada mes, cada viernes último de mes vamos a estar teniendo estos desayunos. Estas mismas pláticas, hoy le tocó al ingeniero Juan Carlos, posiblemente la otra le toque a otro expositor que tiene una experiencia igual que la de nuestro invitado o más de la del día de hoy. Entonces, pues nada, no sin antes agradecer mucho su presencia, el tiempo que se tomó con nosotros y agradecer al equipo que pues, realmente siempre están con nosotros para hacer este tipo de contenido. Gracias a ustedes y hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.